Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es galvanismo médico. Prácticamente ya con este tema, ya entramos a describir todas las corrientes, ¿no? Las diferentes corrientes que las vamos a ir indicando. Cuando hablamos de galvanismo médico, nos estamos refiriendo a la corriente galvánica en su aplicación, ¿no? Como uso terapéutico. Bien. La corriente galvánica ha sido creada y descubierta por Luis Galvani, ¿no? Galvani hizo un experimento con las ancas de una rana, y esto ya lo habíamos indicado, las colgó en un alambre de cobre perdón, las colgó en un alambre de hierro y colocó dos alambres de cobre que estaba en contacto con el alambre de hierro y, y en el otro extremo con las ancas de una rana. Entonces, cuando ponían las ancas de una rana, la rana empezaba a existir movimiento de sus miembros inferiores, ¿no? Entonces, a partir de ese experimento, él encuentra que esta corriente es de característica continua, ¿no? Y que en su trazo puede provocar una contracción permanente. A esto él le llamó lo que es electricidad animal. ¿Por qué electricidad animal? Porque electricidad está en función a lo de la corriente y animal en función a lo de la rama. Entonces, esta corriente galvánica es una corriente eléctrica que es continua. Eso significa que no tiene intervalos y que cuando llega a una intensidad se mantiene constante, igual que su voltaje, por un tiempo determinado, ¿no? Y eso es lo que llamamos flujo constante. Esta corriente galvánica me va a producir vasodilatación, me va a producir analgesia. Pero si yo la interrumpo, es decir, creo un impulso y una pausa, que sería el reposo, me va a producir reacciones excitomotrices, ¿no? Que están en función a lo que es la contracción de una rama. Entonces aquí vean, aquí está el alambre de hierro, los alambres de cobre, ¿no? Que están conectados y ahí van a la anca de la ranita y se produce la contracción muscular. Posteriormente Galvani empezó a hacer el mismo experimento, pero ya en seres humanos, donde producía contracción muscular. Entonces, en sus características físicas, esta es una corriente que tiene un periodo de cierre, uno de estado y uno de apertura, ¿no? El periodo de cierre es cuando la corriente comienza a aumentar su intensidad, ¿no? Hasta llegar a un voltaje determinado, ¿no? Y en ese voltaje determinado se mantiene, e intensidad, se mantiene por el tiempo que ha sido señalado, ¿no? Y cuando acaba el tiempo, nuevamente empieza su fase de descenso. Entonces, el periodo de cierre es aquel periodo en el cual la corriente va aumentando gradualmente su intensidad hasta llegar a su pico más alto. El periodo de estado es aquel periodo en el cual la corriente se mantiene con un flujo constante. Y el periodo de apertura es aquel periodo en que la corriente empieza a descender hasta llegar nuevamente a cero. Esto en un eje de abscisas y ordenadas, ¿no? En el eje de las abscisas está el tiempo y en el eje de las ordenadas el voltaje y la intensidad. Esta corriente galvánica, que su gráfico sería una línea recta porque es continua, trabaja con voltaje de 60-80 voltios y con intensidades de hasta 20 miliamperios, ¿no? Entonces, esta corriente la vamos a obtener a partir de la corriente alterna de la red urbana mediante rectificadores que se tienen
en el equipo, ¿no? Rectificadores y condensadores. Y entre los rectificadores, los más utilizados son las válvulas termoiónicas. Si ustedes recuerdan lo que eran los diodos, triodos, ¿no? Entonces, y el más importante es el diodo. En sus fundamentos fisiológicos, la corriente galvánica se transmite por convección. ¿Qué es por convección? Esta corriente, cuando se pone en contacto con el organismo, va a producir disociación iónica en los líquidos que se encuentran debajo del electrodo. Y esos electrodos son los que van a conducir a la corriente, ¿no? Cuando hablamos de convección, es que la transmisión se realiza a través de un determinado vehículo, ¿no? Entonces, la dirección de la corriente va por la que siguen los cationes, ¿no? Entonces, la velocidad iónica va a variar por la naturaleza química del lugar donde se está aplicando y por sus dimensiones. En sus fundamentos fisiológicos, esta corriente, al ser de baja frecuencia, ¿no? Porque trabaja con una frecuencia de hasta 100 hercios, ¿no? De 0 a 100 hercios, puede producir por sus roces de las partículas calor, pero ese calor va a ser muy imperceptible, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces que no va a ser un calor que el paciente vaya a sentir así de una forma proporcional. Por otro lado, la corriente va a variar el estado de equilibrio y la diferencia del potencial eléctrico. Sabemos que el potencial eléctrico está dado por lo que es la membrana celular y el potencial eléctrico está dado por el intercambio iónico. Ese intercambio iónico puede entrar en lo que es la bomba de sodio y potasio en un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando está en equilibrio, el potencial de membrana se mantiene de menos 60 a 90 milivoltios, que ese es su valor normal, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio, la corriente, o mejor, perdón, por el estado patológico en ese lugar, el potencial de membrana va a disminuir, va a desaparecer. Entonces, es ahí cuando vienen los problemas. La magnitud de la corriente va a depender de lo que es la intensidad, ¿no? Y del tiempo. Entonces, el efecto de la galvanización se encuentra en la zona que está entre los dos electrodos. Yo tengo dos electrodos en este espacio, es ahí donde se va a producir la galvanización. En los efectos biofísicos vamos a tener el efecto calórico y el efecto químico, ¿no? El efecto calórico, que es muy mínimo de ser indicado, y el efecto químico que está en función a la disociación iónica y el intercambio iónico que se va a producir, porque los cationes van a dirigirse hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo, ¿no? Entonces, esa disociación iónica se va a producir en lo que es, eh, en lo que es entre los espacios de lo que es la corriente. Ese efecto calórico mínimo está en base a la ley de Joule, ¿no? Que está en base a esta fórmula donde calor es igual a una constante por la resistencia, por la intensidad al cuadrado y por tiempo, ¿no? Que es lo que me va a provocar calor. El efecto químico va a estar dado en función a la disociación iónica y al intercambio iónico que se produce a nivel de la membrana celular. Aquí está, esta es la membrana celular que está constituida por fosfolípidos, ¿no? Que vienen a ser estas, estas capas que son impermeables y las proteínas, que son estas moléculas grandes. En la parte media de las proteínas existen unos canalículos. Es por ahí por donde pueden entrar las sustancias
al interior de la célula y de la célula salir hacia fuera. Y es en ese camino que se produce el intercambio iónico, ¿no? Entonces, eso es algo que se va a producir. Entonces, en el efecto químico hay las leyes cuantitativas de Faraday, ¿no? La primera ley que dice que el material liberado sobre los electrodos es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa sobre la solución. ¿Cómo está eso? Es de que a nivel de los electrodos, por esa disociación iónica, pues va a haber un material, un intercambio iónico. Ese intercambio iónico va a ser proporcional o es igual o depende, o va a ser igual en función a la intensidad de corriente que yo esté utilizando. Si quieren, en otras palabras, a mayor intensidad, mayor disociación de iones, ¿no? Que es lo que está sucediendo aquí con el ácido sulfúrico, ¿no? La segunda ley de Faraday indica que si por dos cubas electrolíticas se hace pasar la misma cantidad de electricidad, en los electrodos se depositan cantidades de sustancia en proporción directa a sus equivalentes químicos. ¿Qué significa eso? Yo tengo dos cubetas, coloco dos electrodos, hago pasar la corriente en ambas, la misma cantidad de corriente, y en función a esa cantidad de corriente, en los electrodos se van a depositar cantidades de sustancia que va a ser igual en sus equivalentes químicos, igual en su equivalente a la intensidad y lo que pasa en la disociación de iones. Entonces, hemos dicho que en el efecto químico va a haber una disociación de iones. Así, por ejemplo, el cloruro de sodio se va a disociar, ¿no? El cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entonces, el cloro viene a ser un anión, ¿no? Y el sodio viene a ser un cation. Migran cada uno al electrodo que corresponde, y en el electrodo que corresponde pueden formar nuevos compuestos, ¿no? Por ejemplo, el cloro. Si se tropieza si en el electrodo hay agua, se va a formar el hidróxido de cloro, ¿no? Y el sodio también se va a formar el hidróxido de sodio. Entonces, estos cambios electrolíticos, cambios iónicos, se van a producir a nivel de la membrana celular, ¿no? Entonces, produciéndose la normalización del potencial de membrana, y así también a nivel de la mitocondria, donde van a estimular la formación de ATP. No nos olvidemos que la mitocondria, que es un organelo que está en el citoplasma, su función es de producir la energía a la célula que está en base al ATP, es decir, a la adenosín trifosfato. Entonces, la corriente galvánica tiene efectos fisiológicos. Entre sus efectos fisiológicos están los efectos polares y los efectos interpolares. Los efectos polares son aquellos que se producen debajo de cada electrodo. Es así que en el ánodo, que es el polo positivo, debajo de ese electrodo se va a producir una reacción ácida, se va a producir oxidación, va a haber una quemadura de tipo ácido, se va a producir coagulación de las sustancias, va a haber liberación de oxígeno y va a haber rechazo a los iones positivos. Claro, esto va a estar en relación a que el ánodo es el polo positivo, y por la ley fundamental de electrofísica, los iones positivos se van a rechazar. Y debajo del ánodo va a haber una acción sedante, es decir, analgésica. En el cátodo, que viene a ser el polo negativo, va a haber una reacción alcalina, va a haber reducción, que sabemos que es otro fenómeno químico. Si se producen quemaduras, esta va a ser de tipo alcalino, va a haber liquefacción, va a haber liberación de iones de hidrógeno, va a haber un rechazo a los iones negativos porque el cátodo es negativo,
¿no? Esto por la ley fundamental de electrofísica, y se va a provocar una reacción excitatoria, ¿no? Esto, más que todo, del rechazo de los iones, nos sirve fundamentalmente para lo que es la iontoforesis. Entonces puede existir también una actividad nerviosa motora, ¿no? Que puede estar en dos puntos, en el punto A y en el punto B, ¿no? En el punto A se va, que es el lugar activadores que ocurren debajo del cátodo, donde va a existir mayor facilitación para la despolarización de la membrana, ¿no? También una inhibición de la actividad de la enzima acetilcolinesterasa en la placa motora. ¿Por qué? Porque el cátodo nos dice que tiene un efecto excitatorio. En los inhibidores, que es en el ánodo, se produce bajo el ánodo, va a haber hiperpolarización de las membranas excitables y activación de, de una parte que es el H de la placa motora. ¿Qué es la placa motora? La placa motora es la unión mío-neural, ¿no? Que donde llega las dendritas de un nervio y hacen sinapsis o se apegan a lo que es el músculo. Los efectos interpolares son los que se van a producir entre los dos electrodos. Y estos efectos interpolares vamos a tener lo que es la hiperemia, que es la rubicundez que toma una determinada zona, que viene a ser esto, ¿no? Aquí vemos una marcada hiperemia y que cuando aumenta la intensidad, esto se va a producir y se va a llamar el efecto galvánico, ¿no? Porque puede producir una quemadura, ¿no? Y además el efecto galvánico provoca una sensación que no es agradable al paciente. Entonces, a partir de ahora, no mucho voy a hablar del efecto galvánico, ¿no? Hay corrientes que anulan el efecto galvánico, como el TENS, por ejemplo, y por eso son más agradables, su aplicación mejor tolerables por el paciente y los resultados también son mejores, mientras que la corriente galvánica tiene un efecto galvánico alto, que es en base a rubicundez y esa sensación de dolor, ¿no? Que provoca la corriente, lo que hace que utilicemos intensidades muy bajas para no producir un efecto galvánico marcado. Esta hiperemia se va a producir porque va a haber una vasodilatación de los vasos sanguíneos, lo que significa que va a haber mayor aporte sanguíneo y me va a producir esa hiperemia que les había indicado. Puede haber un aumento de la temperatura, ¿no? Que indican a muchos que es de 2 a 3 grados. Esto es un dato netamente teórico. En mi vida profesional nunca he visto que la corriente galvánica vaya a aumentar tanto la temperatura. A lo más el paciente siente cuando siente una ligera sensación de calor que en la mayoría de los casos es imperceptible. Como va a provocar vasodilatación, ¿no? Esta corriente va a disminuir la presión arterial, ¿no? Porque la sangre va a fluir con mayor eficacia, ¿no? Sin embargo, los valores de esa disminución de la presión arterial no son valorables y tampoco se los toma en cuenta porque de lo contrario podríamos usar en pacientes hipertensos, cosa que no es así. Como hay vasodilatación, significa que va a haber mayor circulación, ¿no? Por los vasos sanguíneos y esa sangre va a llegar a la célula con los nutrientes y con el oxígeno suficiente, ¿no? Lo que va a hacer que la célula pueda mejorar su metabolismo, ¿no? Porque estás recibiendo oxigenación, estás recibiendo nutrientes y a su vez también tiene la mayor facilidad de eliminar las sustancias de desecho producto de ese metabolismo. Eso significa que, por ejemplo, esta corriente, cuando hay zonas de isquemia, es decir, zonas que están poco irrigadas, va a producir vasodilatación y esa zona isquémica va a ir cambiando porque los tejidos van a recibir un buen aporte nutritivo y la oxigenación necesaria.
También va a producir un efecto analgésico que va a estar en función al voltaje, ¿no? Al voltaje constante que produce la corriente con la disminución del dolor por activación del primer control del dolor, es decir, por la activación del control puente, ¿no? O la puerta de control de Mersak, ¿no? Que ustedes saben, es donde se activan a las interneuronas, las que van a producir encefalina y van a inhibir a la sustancia P. Entonces, en base a eso, eh, se produce el efecto eh, analgésico, ¿no? También puede, ahora, si nosotros usamos una corriente galvánica con alto voltaje, vamos a poder desencadenar el segundo y tercer mecanismo de control del dolor, lo que va a hacer que esa corriente sea mucho más enérgica y me produzca una mejor analgesia. También va a existir el efecto excitomotriz, que está en base a la contracción muscular, y que esto lo vamos a llevar cuando hablemos de corrientes estimulantes. Otro efecto que me puede provocar la corriente galvánica es la galvanonarcosis. Cuando yo hablo de galvanonarcosis, es el estado de sedación, ¿no? De sedación que tiene un paciente, es decir, que se encuentra medio adormilado, ¿no? Se encuentra narcotizado, ¿no? Entonces, eso me puede producir la corriente galvánica, ¿no? Y esto se demuestra porque si se aplica en un medio líquido y en ese medio líquido se encuentran los peces, ¿no? Ponemos dos electrodos, el ánodo y el cátodo, en en ambos extremos, ¿no? Y hacemos pasar la corriente de tal forma que vaya en sentido de la cabeza a la cola, de la cabeza a la cola, entonces el pez se va a quedar inmóvil. Si hacemos circular la corriente en sentido contrario, vale decir, de la cola a la cabeza, ¿no? El pez se excita y se mueve hasta colocarse en la posición anterior. Lo que significa que cuando la corriente pasa de la cabeza a la cola, el, el, el paciente va a quedar inmóvil, ¿no? Y ahí va a quedar narcotizado, ¿no? La corriente galvánica, por sus efectos fisiológicos, va a producir analgesia, ¿no? En diferentes cuadros clínicos que aquí ustedes lo están viendo, pero yo no quiero que se aprendan todos estos cuadros clínicos. Lo que sí tienen que saber que la corriente galvánica continua me produce analgesia y en cuadros donde exista dolor, yo puedo usar este tipo de corriente galvánica. También me puede ayudar en el aumento del metabolismo que hemos dicho. Entonces, ¿en qué casos esto va a ser útil? En los casos donde haya que tener formación de callo óseo o en la cicatrización de heridas. En lo que me ha ido muy bien a mí es en la formación de callos óseos en pacientes que tenían retardos de consolidación o una pseudoartrosis. Con ese aumento del metabolismo es solucionado totalmente ese efecto o aquello, ¿no? También va a tener un efecto vasodilatador, ¿no? Que va a estar en función a que como produce vasodilatación, puede ayudar en la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la disminución del lumen del vaso sanguíneo, pero esa arteriosclerosis muchas veces se provoca porque en las paredes de los vasos hay los ateromas. ¿Qué es un ateroma? Es la colección de colesterol o también si quieren de grasa, ¿no? Es como las cañerías, los que poco a poco va disminuyendo su lumen hasta que se tapó. Entonces, por esa razón, están indicadas en arteriosclerosis, congelación y enfermedad de Raynaud, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cuadros de analgesia, un paciente con artritis reumatoidea, una neuritis intercostal, en columna, ¿no? En un síndrome de espalda baja, ¿no? Aquí vemos la formación de callo óseo, vean cómo en este caso ahí está ahí una buena formación de callo óseo. Lo único que esta corriente no se puede aplicar
cuando existe un material de osteosíntesis, es una contraindicación, o en una cicatrización de las heridas, ¿no? En un fenómeno de Raynaud, que es este, que es el fenómeno de Raynaud, es la cianosis periférica o distal, que tienen que tienen unas personas tanto a nivel de las manos como de los pies, ¿no? Entonces, si aplicamos corriente galvánica, va a haber vasodilatación y esto se va a poder mejor perfundir y haber una mayor irrigación. Esta corriente tiene diferentes electrodos, entre los que están los electrodos de placa, ¿no? Que son electrodos planos, como los están observando, que pueden ser en un principio eran de metal, hoy en día tenemos estos de goma, ¿no? Que son mucho más flexibles, inclusive ahora se tiene los que son de silicona. Estos electrodos de placa que son de goma, como los están viendo, hay de tres tamaños, los grandes, los medianos y los pequeños. Los electrodos grandes miden de 12 a 12 centímetros de largo por 8 de ancho, ¿no? Mientras que los electrodos de placa miden 8 de longitud por 6 de centímetros de ancho. Y los electrodos de placa es de 4 por 6 centímetros, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión típica que pueda pasar en todos los equipos. Va a depender mucho la procedencia del equipo y los electrodos pueden variar de tamaño. Sin embargo, para nuestras prácticas, nosotros vamos a trabajar con este tamaño de electrodos, ¿no? Para que se pueda entender, sobre todo en lo que es la iontoforesis. Luego tenemos los electrodos de copa. ¿Por qué se llaman de copa? Porque vean, es como una copa, ¿no? Aquí está el electrodo y este es su cubriente que entra, ¿no? Entonces, estos electrodos de copa pueden ser grandes o pueden ser pequeños, ¿no? El gran problema de estos electrodos de copa es de que tienen, están sujetos como por un agarrador, ¿no? Y de tal forma que el terapeuta, cuando aplica generalmente para región cervical, ¿no? Hagan de cuenta que esta mi mano es un electrodo y la otra es esta, y aquí atrás está ese manubrio que les digo, el fisioterapeuta tiene que estar agarrando aquello el tiempo que dure la aplicación. Hoy en día es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque ese profesional puede deja al paciente con la corriente el tiempo que ha determinado y mientras tanto puede estar atendiendo a otro paciente con otro procedimiento. Estos son los electrodos al vacío. Son muy parecidos a los electrodos de copa, pero lo que hacen es causan una presión negativa de tal forma que se van a ir a pegar a la piel, ¿no? Como así como por succión. Entonces no necesitan de un velcro, o sea, los electrodos, los de placa siempre necesitan un velcro para que sean sujetados, que lo vamos a ver más adelante. Estos electrodos al vacío se succionan y se quedan apegados en la zona que vamos a ver. Luego tenemos el electrodo de lápiz, que es como un lápiz, ¿no? Y en su punta está el electrodo que es pequeño, está cubierto por una guarnición, que es este amarillo, y que está cerrado para aplicar. Este tipo de electrodo se utiliza en lo que es electroestimulación, ¿no? Es específico para electroestimulación que se aplica en puntos motores. Y luego los de electrodos de silicona, que son adhesivos, no necesitan del velcro o otra cosa que sujete al electrodo, porque estos se adhieren, se pegan a la piel con una facilidad y además tienen la característica que son muy flexibles y se amoldan a las superficies corporales sin problemas. Todos los electrodos tienen que tener sus guarniciones. ¿Qué son las guarniciones? Son los cubrientes del electrodo. Vean, son como unos saquitos, ¿no? Donde se mete el electrodo. Esta guarnición siempre en corrientes de baja frecuencia y en el caso de la corriente galvánica, siempre debe estar mojada, ¿no? ¿Por qué razón? No nos olvidemos que
la piel es un tejido que da la resistencia a la persona a la corriente. Entonces se moja la guarnición para que esa resistencia de la piel vaya disminuyendo y la corriente pueda ser fácilmente conducida al interior del organismo. Habíamos dicho que esto lo hace por convección. Aquí vean estas guarniciones, que es un electrodo de placa y aquí adentro está una guarnición, ¿no? Y vean, los electrodos entran como en unos saquillitos, ¿no? Que se van colocando, ¿no? Este es un equipo de corriente galvánica, es el equipo que tenemos en el gabinete, ¿no? De fácil manejo, ¿no? Que tiene su interruptor, tiene su selector para diferentes tipos de corriente. Acá está lo que es tiempo, intensidad, ¿no? Y aquí podemos ir aumentando la intensidad, no, la intensidad se aumenta con este botón, perdón, ¿no? Y con esto lo que hacemos es graduar el tiempo y además también buscar el tipo de corriente que vamos a aplicar. Este equipo tiene diferentes corrientes, tiene traver, diadinámicas, galvánica continua, galvánica pulsátil, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos hablando de corriente galvánica, aquí vamos a uno de los switches, la corriente galvánica, la apretamos y vamos a tener ese tipo de corriente. Aquí podemos ver cómo se aplica una cosita, que está el electrodo de placa, está su cubriente, que generalmente, por otro lado, hoy en día siempre se usa una doble guarnición, ¿no? ¿Por qué razón? Porque una sola guarnición, por ese mínimo calor que producen estas corrientes, se van a secar, ¿no? Y ahí va a haber rechazo y puede haber quemadura del paciente. Entonces, en cambio, si ponemos doble guarnición y están húmedas, entonces la aplicación va a ser mucho mejor. Y es más, inclusive con una jeringa se va mojando. Se va mojando cada momento, cada unos 5 minutos para que la guarnición siempre esté mojada, ¿no? Entonces, dentro de lo que es su dosimetría de la corriente galvánica, vamos a usar siempre 3 parámetros. Uno que es la intensidad, otro que es el tiempo y otro que está en función al tamaño de los electrodos, ¿no? En función a la intensidad, ¿no? La intensidad está en base a lo que el paciente va a percibir, es decir, se le va diciendo la sensación que produce la corriente, en este caso la galvánica, produce una sensación de hormigueo y de prurito. Ese hormigueo y ese prurito tiene que ser agradable, nunca debe ser doloroso. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque los pacientes lo que buscan, y tenemos esa idiosincrasia, cuanto más fuerza, más fuerte, algo, mejor efecto me va a hacer. Y en este caso de corrientes jóvenes, cuando se sube mucho la intensidad, a pesar que el paciente ya siente y le está llegando a producir malestar porque está muy intensa, y mucho más con la corriente galvánica, que en este caso es muy agresiva, de las más agresivas entre las corrientes cuando se sube la intensidad bruscamente, se va a provocar lo que son las quemaduras, ¿no? Entonces, la intensidad se la va tomando de acuerdo y preguntando al paciente, indicándole siente, dice no, sigo subiendo. Siente, no, me va a avisar cuando sienta, se le dice, ¿no? Y el paciente está atento y cuando ya dice, sabe, doctorita, señorita, ya estoy empezando a sentir. ¿Qué es lo que siente? ¿No? Va a sentir como un hormigueo. Ah, sí, 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 ya, está muy bien, siento. Mi consejo y la experiencia me da para decirles que esa percepción, apenas el paciente sienta, déjenla ahí. ¿Por qué razón? Porque aquí en la ciudad de La Paz el voltaje es muy variable y en cualquier momento el voltaje, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a subir y al subirse va a provocar quemadura porque el paciente sube el voltaje, va a subir la intensidad. No se olviden la ley de Ohms. El voltaje es directamente proporcional a la intensidad. Entonces, como sube la intensidad, sube el voltaje, entonces el paciente va a gritar, ya siento más, señorita, doctorita y demás, hasta que uno llegue, ya se quemó, ¿no? Y las quemaduras con corriente galvánica son muy profundas y a datos de difícil manejo, y esto se debe a una mala aplicación. El tiempo.
se indica, dicen de 10 minutos. Hoy en día el tiempo ideal para cualquier corriente es 20 a 30 minutos. Si me piden mi criterio, 20 minutos de tiempo de aplicación. Porque en 20 minutos ya se va a poder producir todos los efectos para la corriente galvánica, ¿no? Entonces, es algo que más o menos lo tengo así establecido. Porque hay un principio. A mayor tiempo de exposición, mejores resultados, ¿no? Pero generalmente, pues, un gabinete, un servicio, siempre está lleno y no podemos tener una hora por explotación. Entonces, con 20 minutos ya vamos a obtener todos los efectos terapéuticos que estamos buscando. Perdón, en ese paciente y con buenos resultados. Entonces, hay que tomar en cuenta también y no se olviden de la potencia eléctrica. Recuerdan que la potencia eléctrica es el grado de concentración de corriente que tiene un cuerpo. Y cuando un cuerpo es más pequeño, concentra mayor cantidad de corriente. Y eso pasa con los electrodos pequeños, ¿no? Que van a concentrar mucha corriente, de tal forma que cuando usan electrodos pequeños, máximo se debe llegar a 5 miliamperes. Cuando utilizan electrodos medianos y grandes, máximo hasta 15 miliamperes. Les va a pasar un fenómeno generalmente cuando estén utilizando estos electrodos. Muchas veces el paciente, uno le dice siente y llegamos a 15 porque estamos usando electrodos medianos o grandes y el paciente dice no. Y a veces muchos fisioterapeutas siguen subiendo, ¿no? Mi consejo es que si hasta 15 el paciente no ha sentido, bajen hasta, dejen en 2 miliamperes. ¿Por qué? Porque como el voltaje sube, en cualquier momento el paciente va a sentir y ahí van a tener un gran problema, ¿no? En el caso de los electrodos pequeños, lo mismo. Los tipos de aplicación, tenemos los tipos de aplicación, la longitudinal, que es un tipo de aplicación que se produce en un mismo plano, como están ustedes observando, ¿no? Los dos electrodos en un mismo plano, ¿no? Por ejemplo, estos en muslo. Generalmente lo ideal es que para que haya más analgesia, el cátodo siempre sea distal al ángulo, lo mismo que acá, ¿no? Entonces, es una aplicación de tipo longitudinal también, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de aplicación longitudinal y aquí otro, ¿no? Que está en el vasto interno. Luego tenemos la aplicación transregional. La aplicación transregional es aquella aplicación donde colocamos un electrodo en la cara anterior y otro en la cara posterior y ambos electrodos están frente a frente, ¿no? Entonces aquí podemos tener también una transregional, ¿no? O también esta se llama transarticular, pero tiene el mismo concepto que la transregional, porque la transregional es colocar un electrodo en la cara anterior y el otro en la cara posterior, mientras que la transarticular se pone en ambos costados, ¿no? En ambas caras laterales, ¿no? Por ejemplo, aquí está el tobillo tomando maleolos y posiblemente el seno del tarso, ¿no? El maleolo externo y el maleolo interno. Como está también aplicada en maleolos, la transarticular cuando es en tobillo suele llamarse bimaleolar, ¿no? En un esguince de rodilla de ligamento lateral externo o lateral interno, este tipo de aplicación es muy útil. Tanto la aplicación transregional y las transarticulares son las mejores. ¿Por qué? Porque como colocamos un electrodo frente a frente, entre ambos electrodos se va a crear un buen campo eléctrico, de tal forma que la corriente va a tener mejor efecto, porque acuérdense que en este espacio que hay entre mi mano izquierda, hagan de cuenta que es un electrodo, y el otro electrodo en mi mano derecha, en ese espacio se producen los efectos interpolares, que son los que me van a producir los efectos fisiológicos de la corriente. Aquí pueden ver una aplicación longitudinal, ¿no? Con un equipo de dos canales.
O tal vez también están haciendo dos canales, pero este es un canal y este es el otro canal, ¿no? Pero aquí, ¿no? Cuando los electrodos se colocan en columna a nivel de ambos lados de la columna vertebral, esta aplicación se llama aplicación intervertebral, ¿no? Entonces, que también recibe ese nombre, o paravertebral. La aplicación bajo agua se utiliza una cubeta de Flexiplast que no va a tener una buena conducción, no va a ser un buen conductor de corriente, ¿no? Sumergimos el miembro inferior o el miembro superior en la cubeta de agua, en el caso del miembro inferior hasta tercio medio de la pierna, colocamos los electrodos y hacemos una aplicación longitudinal, transregional o bipolar, dependiendo del cuadro clínico. Hacemos pasar la corriente, ¿no? Y la corriente va a ser muy bien transmitida por el agua, ¿no? Generalmente un electrodo queda sin agua y el otro está dentro del agua. Esto porque las cubetas no son muy profundas, ¿no? Luego podemos tener también una tina donde podemos colocar los electrodos en ambas paredes laterales y en la parte craneal y en la parte cefálica que estén esparcidos separados por una distancia de 5 centímetros y esto se llama un baño galvánico. Los electrodos van a estar sumergidos y el agua va a estar por encima de ellos, ¿no? Entonces, esto sirve, por ejemplo, para cuadros donde hay dolores tanto en toda la columna como en miembros superiores o en miembros inferiores, ¿no? Se llama, este es un baño de corriente galvánica. También podemos tener las aplicaciones por el tamaño, ¿no? Si de los electrodos. Si los electrodos son del mismo tamaño, entonces se llama una aplicación de tipo bipolar. Si un electrodo es grande y el otro es chiquitito, así, esta es una aplicación de tipo monopolar, ¿no? Entonces vean, monopolar de diferente tamaño, ¿no? Y bipolar, los dos electrodos del mismo tamaño, ¿no? Tanto la monopolar como la bipolar se puede hacer o aplicar en aplicación longitudinal, en las transarticulares o transregionales, ¿no? Igual a monopolar. Uno de los efectos en los que la corriente galvánica también ha dado muy buenos resultados es en los procesos de cicatrización, ¿no? Entonces, estos ayudan a cicatrizar muy bien una úlcera o a formar un tejido de granulación. El tejido de granulación son unos granitos como la sémola que está en el lecho de la solución de continuidad, ¿no? Entonces, acá se coloca un electrodo, se puede colocar sobre la solución de continuidad y otro en una zona vecina, ¿no? Y con polaridad sobre la zona cruenta, es decir, sobre la herida, ¿no? Y después de un determinado tiempo se puede invertir la polaridad. Esa colocación del electrodo que va a estar sobre esta superficie, donde previamente se debe haber hecho una buena limpieza, ¿no? O sea, se limpia todo el lecho de la solución de continuidad, ¿no? Se saca las natas de fibrina, si hay proceso infeccioso, todo aquello. Uy, creo que me estoy resfriando por eso. Entonces, podemos colocar el electrodo. ¿Y cómo se coloca el electrodo en una zona cruenta? Se cubre el electrodo, en vez de usar la guarnición, usamos gasas, ¿no? O hay también otros, unas tipo en los hospitales, unas gasas con algodón, ¿no? Que se llaman apósitos. Entonces se pone el apósito sobre el electrodo o las gasas sobre el electrodo que vendría a ser la guarnición. Estas deben estar húmedas con suero fisiológico
estériles además, y se coloca sobre la úlcera, ¿no? Y el otro electrodo en una zona vecina, ¿no? Cuando nosotros hacemos que la polaridad esté sobre el cátodo, ¿no? El cátodo es el que esté sobre la superficie, vamos a conseguir un efecto bactericida, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es un efecto bactericida? Es, es un efecto, bacte significa bacterias y sida, muerte a las bacterias, es decir, que va a haber muerte a las bacterias que pueden estar sobre la solución de continuidad, ¿no? Y el ánodo va a estar en una zona próxima, ¿no? Más o menos a una distancia de 25 centímetros. Esta aplicación se hace a las 72 horas y se maneja con una intensidad de 0,2 a 0,8 miliamperios. Pero no es una, no llegamos ni a 1 miliamperio, no son intensidades altas, ¿no? Y esta aplicación la podemos repetir de 2 a 6 veces al día, ¿no? En los intervalos. Pasado esos 3 días, esas 72 horas, podemos invertir, es decir, que en el lecho de la cicatriz colocamos el ánodo y la zona vecina de 25 centímetros está el cátodo. Entonces, el efecto del ánodo sobre un lecho, sobre una solución de continuidad, va a ser de que haya tejido de granulación. Esto se aconseja después de las 72 horas. ¿Por qué? Porque se supone que en las primeras 72 horas, haciendo la primera aplicación que les he dicho, el cátodo sobre la solución de continuidad, hemos ya logrado que todas las bacterias mueran, o sea, la solución de continuidad esté desinfectada. Y posteriormente ya viene la formación del tejido de granulación. ¿Qué es ese tejido de granulación? Es un tejido que aparecen como unos granitos, como la sémola, y como unos globitos bien minúsculos, pero que se los ve en todo el lecho de la solución de continuidad, todo su lecho, ¿no? Es decir, acá, ¿no? Que es rojito. Les voy a mostrar después, no sé si en este o en otro tema, está aquello, que es bien rojito, y entonces eso hace de que, eso ya me está hablando de que va a haber un buen proceso de cicatrización, ¿no? Entonces vamos a tener muy buenos resultados. También la corriente galvánica se puede usar en lo que es la electropuntura, como están viendo. Aquí se están utilizando electrodos de aguja. Y como la acupuntura, estos electrodos de aguja se hace la punción en los puntos de acupuntura o en puntos miofaciales y se hace depósitos de corriente galvánica, ¿no? Entonces, esto se llama electropuntura. También podemos hacer otro procedimiento que es la electrólisis percutánea, ¿no? Que es una técnica de fisioterapia no invasiva que consiste también en la aplicación de corriente galvánica con electrodos de aguja con intensidades altas a través de la piel, pero que se aplican y pueden llegar al músculo, ¿no? Y me va a producir un efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio, ¿no? Es decir, que va a disminuir la inflamación local. Más o menos esto vendría a ser igual que la electroacupuntura, pero su diferencia es que no se está utilizando puntos de acupuntura. Acá en la electrólisis se utiliza en cualquier punto que uno escoja y se hace esos depósitos de corriente galvánica, ¿no? Por ejemplo, también tenemos lo que es la hemorroidolisis, ¿no? Es un tratamiento no invasivo, se coloca la corriente a nivel de las hemorroides. Las hemorroides, ustedes saben, son vasodilataciones en vasos que están a nivel del ano, ¿no? Entonces se coloca el electrodo, finalmente se usa estos electrodos de copa o los de placa, y va a hacer que ese vaso vaya disminuyendo, ¿no?
esa tortuosidad que tiene. Es decir, vaya disminuyendo la hemorroides. Entonces, aquí vean, no están utilizando el electrodo de placa, aquí están utilizando el electrodo de punta y están produciendo una coagulación, ¿no? Más o menos lo mismo que el mismo concepto de lo que es el tema de los bisturís eléctricos. Los bisturís eléctricos se utilizan con corriente galvánica continua, ¿no? Entonces, esta forma de terapia es efectiva, sí, porque no es invasiva, es un método prácticamente indoloro, no necesita anestesia, el paciente ahorra dinero y el tratamiento dura poco y es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Y su ventaja principal es que se puede eliminar las hemorroides para siempre, ¿no? Entonces, lo que sí el paciente tiene que ser responsable, seguir las recomendaciones que se les dé, ¿no? Y que además guarde un reposo de 24 horas después de la aplicación. El número de aplicaciones que se hace es de 2 a 3 sesiones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la corriente galvánica? El uso de marcapaso, totalmente contraindicado. El marcapaso está contraindicado para cualquier tipo de corriente, por favor, eso subrayenlo. Nada se puede aplicar, ninguna corriente si el paciente tiene un marcapaso. ¿Por qué? Este marcapaso es un dispositivo eléctrico que vaya a reemplazar la función del nódulo sinusal en la conducción cardíaca, ¿no? La conducción nerviosa cardíaca, ¿no? Ustedes saben que el nódulo sinusal es el que se encarga de transmitir el impulso eléctrico a través de todo lo que es el corazón, se comunica con los otros nódulos, el interventricular, ¿no? Bien, y termina en las ramas de haz de His, ¿no? Esto ¿qué funcionalidad le va a dar al corazón? Al miocardio lo que exista la contracción y la relajación, es decir, la sístole y la diástole. Entonces, cuando el sistema de conducción eléctrico de un corazón está mal, se coloca un marcapaso que vaya a suplir la acción del nódulo sinusal. Entonces, como es un equipo eléctrico, si nosotros colocamos un tipo de corriente eléctrica, aunque sea a distancia, siempre una corriente eléctrica va a crear un campo magnético, electromagnético alrededor de los electrodos. Eso puede llegar al marcapaso, ese campo electromagnético, y producir una interferencia en el marcapaso, lo que pasa como cuando nosotros colocamos nuestro celular cerca a una radio, se interfiere la salida de la radio, ¿no? Lo mismo en el marcapaso, y como no está funcionando bien, ese corazón va a entrar en arritmia, en taquicardia y puede producirse un paro. En los tumores también está contraindicado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la corriente galvánica ayuda el metabolismo, por eso ayuda en la formación de callos óseos. Y un tumor que es aquella masa donde la mitosis está acelerada, y si nosotros le colocamos corriente galvánica, el tumor va a crecer mucho más. En las placas metálicas también es otra contraindicación. ¿Por qué? Porque el metal es un buen conductor de corriente. Si nosotros aplicamos una corriente, ese metal va a conducir bien la corriente, se va a calentar y nos puede provocar una quemadura que va a ser interna alrededor de donde está la placa y producir muchos problemas. En lesiones cutáneas, como por ejemplo las pústulas, pápulas, eritemas y demás, no es recomendable porque va a producir una distorsión y mayor lesión sobre la piel. En infecciones, no se olviden que la galvánica produce vasodilatación. Si hay una infección, esa infección se puede diseminar hasta formar una bacteremia. La bacteremia es las bacterias en sangre que van a irse a colocar en cualquier zona del organismo o en todo el organismo, y el paciente puede entrar en lo que se llama septicemia. En los embarazos, fundamentalmente en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre el producto se está formando, ¿no? Es decir, que el proceso de mitosis está acelerado.
Como estos cocientes aumentan la mitosis, pueden producir malformaciones congénitas. Se indica que en los embarazos esta contraindicación no se haga en zonas aledañas al útero. Pero por ejemplo, si el paciente tiene un problema en la cara, una parálisis facial o un problema a nivel de la cara o del tobillo, se puede aplicar con intensidades bajas, ¿no? Entonces aquí está el marcapaso, el material de osteosíntesis, alteraciones de la piel, embarazo y lo mismo, ¿no? Y con eso habría concluido esta clase. Les agradezco por su atención y doy por finalizada